Aquí material. Ya estamos. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha completamente? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya otra semana. Creo que vieron que se cargó material a lo loco en la plataforma para la segunda unidad. Y no sé si han podido revisarlo. Bueno, ese grupo no hay, o sea, de primero, pues no, apenas, Ok. pues no hay, pues no, todavía no, la decana todavía no ubica cómo va a ser la interacción, entonces apenas estamos arrancando los propedéuticos, pero la verdad es que Maestro Jorge, sí, yo creo que hay un micrófono que se está mezclando. A ver, ahí mérito era, ¿verdad? Sí, ahí era una cosa como rara de la interacción. No sé si han podido checar el material. Tenemos todavía más material que tenemos que pasar y en esta ocasión lo que nos gustaría es de base poderles hablar como un cierre de lo que fue la primera unidad, que es la que vamos a retomar la siguiente semana, y esta con algunas cuestiones que nos falta por aquí, que son las interpretaciones y los reactivos, los distractores. ¿Por qué lo hacemos de repente decir no nada más es correcta e incorrecta, sino también necesitamos a más o sea, analizar lo que nos respondieron que no era lo correcto, porque es importante hacerlo? No sé si quieran dar un cierre, algunos comentarios, qué falta por ahí, dónde hay dudas, etcétera. Buenos días, tardes ya. Perdón. Bueno, yo vi el video de cómo armar la matriz, un poquito de las respuestas, de lo que es el ruido. Aquí nada más, bueno, me topé con el pequeño problema. La mayoría de mis exámenes son más cargados a numérico. Por ahí encontré algunos exámenes donde lo que tuve que hacer, pues, es que me pusiera todas las respuestas, pero quitarle la mayoría de ellas, porque básicamente mis exámenes traen de opción múltiple, pues a lo mucho 3 o 4 preguntas de opción múltiple. Entonces, limpié las que no para hacer el ejercicio y nada más me quedé con las que eran de opción múltiple y ya las convertí a A como respuesta correcta, B, C y en algunos casos D, que serían las de ruido. Entonces, no hay problema con trabajar con eso, ¿no? Son como casi 50 alumnos. Muy bien. Sí, aquí en esta primera fase, porque obviamente tenemos más formas de poder checar el tipo de respuestas, nos centramos en opción múltiple para dejar solamente este tipo de pruebas. Obviamente, si tenemos un tipo de respuestas que es diferente, tendríamos que ver la prueba y qué tipo de elementos podemos cargarles a ellos. Ya sea que podamos generar un cursito o podamos inclusive ver el proyecto directamente con los profesores, ya sea con el departamento, con los profesores que participen en un tipo de exámenes para saber qué es lo que podemos analizar de esa información, que ahorita nada más nos va a servir para, obviamente, opción múltiple estas tareas. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una duda. Sí. Pues veía en los videos que un elemento para que, o sea, adicional a la métrica, es que el examen se haya realizado con ciertas características. Y yo analicé ya con el software y veo que mi examen tenía una confiabilidad como de 0.46, o sea, no era confiable, pues. Y lo que tenía este examen es que tuvo como que, no sé si esto es lo que por lo que influyó en el resultado, es que muchos estudiantes acertaron, o sea, respondieron correctamente a las preguntas. Puede ser que la forma en que estamos aplicando exámenes ahora con esta modalidad tenga influencia sobre eso y voy a decir por qué. O sea, es mi pregunta, pues. Algunos estudiantes me comentaron que ahorita que estamos haciendo los exámenes de esta manera,
que lo estamos haciendo en línea, los estudiantes están, por otro lado, pues compartiéndose las respuestas. Así que es más probable que atinen, porque en realidad ya no lo están haciendo solos, hacen el examen entre varios, o entre muchos, pues. Así que en este escenario en el que estamos ahora, en el que esto es posible que ocurra, porque, o sea, yo sé que algunos aleatorizan sus exámenes y las respuestas y todo esto. Sin embargo, aún y con eso, los estudiantes están encontrando la manera de trabajar en conjunto para responder. ¿Y qué impacto estaría teniendo pues esto sobre lo que nosotros estamos viendo como confiabilidad? Porque ya no están haciendo los exámenes como se supondría que uno está esperando que los hagan. Y bueno, pues eso es lo que quería plantear y preguntar. Vamos a ver desde dos vertientes. Siempre va a haber un error en la medición. No importa cómo lo apliquemos, depende mucho el medio, depende mucho las estrategias, etc. Creo que por esa parte se nos están fugando ahí los estudiantes. Realmente, si todos sacan muy buena calificación, no podemos encontrar esa discriminación del ítem y por eso se va tan bajo. ¿Qué tendríamos que ver aquí? Déjenme aceptar aquí una maestra que se agregue. ¿Qué tendríamos que ver aquí? La responsabilidad propia del estudiante con su desarrollo, con su aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué estoy? Y más bien pasarles información al estudiante. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como estudiante? ¿Buscando una calificación o buscando saber qué tanto aprendí, qué tanto aproveché mi curso? ¿Sí? En este sentido, por ahí el alumno se anda yendo nada más por una cuestión numérica que tendríamos que analizar, en donde pues el examen no nos está sirviendo, inclusive porque todos sacan 10. Entonces, ¿de qué nos sirvió ese examen? Tendríamos que buscar otras estrategias para que el alumno le quede claro que está sacando 10, pero ese 10 no tiene validez, porque no sabemos si es su conocimiento, o si es Google el que tiene el conocimiento, o si es el compañero realmente. ¿Sí? El error en esta medida sí se ve desproporcionado por esa posición del propio alumno. Muchas gracias. Maestro Jorge, no sé si quiera comentar algo sobre la confiabilidad y por qué se fue al punto 4 ahí, o qué le quiere comentar al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues creo que efectivamente, como lo comenta el maestro Diego, esta situación de aplicar los exámenes en línea o a través de diferentes medios automatizados sí influye de manera determinada en el proceso, pues, de poder obtener la confiabilidad del instrumento. Aunque también es importante, creo que también para poder decidir si efectivamente esta confiabilidad que comenta la maestra de que obtuvo de punto 40 se debe a ese factor o bien se debe inclusive a la manera como se redactan o se plantean las preguntas. En ocasiones, cuando nosotros hemos revisado algunos exámenes en donde identificamos que la pregunta se considera como fácil, identificamos que a veces la respuesta es demasiado obvia. O bien, los distractores que le ponen al estudiante son tan diferentes entre sí que finalmente le llevan a decidir que la respuesta correcta es la que tiene más relación con el tema que se está abordando. Entonces, creo que también habría que revisar de manera integral el examen. O sea, también esta es una manera de poder reflexionar si efectivamente, como estamos elaborando nuestros instrumentos de evaluación, son de manera adecuada, porque, repito, vamos a ese punto en donde somos tan obvios que el alumno estudió o no estudió, lo conoce o lo deduce. O también nos podemos ir al otro extremo en donde logramos o queremos confundir al alumno poniendo opciones o alternativas de respuesta tan parecidas entre sí que a veces es mínima la forma en que se puede discriminar una de otra. Y lo que estamos queriendo quizá no es medir el aprendizaje o el conocimiento, sino si puede o no quizá deducir la lógica del examen u otro tipo de variables que no propiamente mide el examen. Entonces, creo que sí es un parámetro el hecho de tener esta confiabilidad.
es una forma que nos dice cómo estamos haciendo nuestros instrumentos, pero también es importante revisar cómo los estamos construyendo. Por eso decíamos en la primera sesión que tiene mucha importancia el poder saber cómo construir adecuadamente los instrumentos. O sea, cómo debemos de plantear la pregunta, cómo debemos de plantear las alternativas de respuesta. Gracias, maestro. Maestro Miguel, levantando la mano. Sí. Adelante. Gracias, gracias. Buenas tardes. Saludos a todos y todas sus compañeros. La verdad es que los videos, los tutoriales fueron muy útiles para empezar a trabajar con la herramienta y además, bueno, estaba sorprendido de lo fácil que fue ponerla en Linux, porque a veces me topo con herramientas pues, que no van a correr en Linux. Tengo una duda. Estuve trabajando con una base de datos de un examen tipo test que apliqué hace ya casi 10 años en otra universidad. Tenemos unos grupos tremendos de 300 personas divididas, obviamente, pero para los exámenes, pues los juntábamos a todos, ¿no? Y por eso usábamos tipo test y teníamos también servicio de... usábamos las hojitas estas ópticas para registrar las respuestas y, en fin. La bronca que tengo es que hay respuestas en blanco, es decir, hay gente que no contestaba porque además teníamos esta idea de penalizarles las respuestas incorrectas. Entonces les convenía más no contestar que arriesgarse a poner una respuesta incorrecta. Yo lo que hice para el ejercicio, para trabajar con el programa, fue que codifiqué las respuestas en blanco como otra opción de respuesta, pero le puse Z para distinguirla. Así le hice de momento, pero no sé cómo debería procederse en ese sentido. De hecho, se puede hacer de las dos maneras. Si no le nombramos set y dejamos el espacio vacío, no calcula realmente sobre las opciones de respuesta. Pero si obtenemos el Z, podemos ver esa opción como un distractor, por así nombrarlo, en donde sabemos cuántos alumnos por respuesta no están respondiendo la pregunta porque no la saben, ¿sí? Es decir, es como un criterio de adivinación. En vez de buscar atinarle A, B, C o D, mejor pongo Z porque sé que no sé en esa pregunta, por así decirlo. Y en ese sentido sí nos puede servir, sí puede servir el análisis para decir qué tipo de temas están ahondando en esas preguntas que el alumno no está pudiendo contestarlas, ¿sí? De acuerdo. A pesar de eso nos está dando bastante información. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues le seguiré por ahí. Sí. Gracias, maestro. Uno de los puntos, no hay otra manita, ¿no, verdad? Por ahí no. Uno de los puntos que estábamos cerrando el fin de semana es el foro de sensibilización y por ahí también se fue mucho la cuestión a que el alumno se haga partícipe de su conocimiento, que no busque nada más la calificación, como ahorita pasó con lo de los exámenes que nos comentó la maestra, sino qué está pasando con las demás audiencias. Es muy importante el apartado de sensibilización, que ya lo veremos la semana siguiente, donde verán que no solo es el estudiante el que tiene que saber que el proceso no es sacar 1, sacar 10, sacar 0, 100, sino es saber qué temas aprovechó mejor, en cuáles le tiene que echar más fuerza, en cuáles tiene que seguir trabajando. Pero también es muy importante que esa es una de las partes que más se fue un poquito perdida en el mismo elaborador, que realmente muchas ocasiones es el mismo profesor que aplica en aula quien es el elaborador de cada reactivo. ¿Y por qué es importante hablar sobre esto? Porque cuando un reactivo no marcha tan bien como se pretende, por X o por Y, no está planteándose correctamente, etcétera, no se refiere, profesor, tú eres el que falla, ¿sí? O yo hice perfecto el examen, ¿cómo es posible que me digas que el ítem está mal? ¿Sí? Por algo salió así como se puntó. Y es importante también tener en mente que no es el profesor el que está fallando en hacer el ítem, sino que está más allá. Y si el ítem, ¿sabes qué? Lo comentó Jorge ahorita, pues era de adivinarle, o sea, realmente te daba la respuesta. Saber, ok, bajo ese parámetro, ese ítem me da la respuesta. ¿Qué hago yo? Lo elimino porque sé que no me funciona ¿sí? O es un reactivo donde dices, chin, puntó por todos lados. Ok,
lo elimino de la prueba o me está diciendo algo más allá. Me está diciendo que el alumno se necesita capacitar en este tema, ¿sí? Y por ahí me está dando una ventanita donde no se comporta en acierto o en desacierto, sino en qué temas me quedaron claros, comprendidos, que a profundidad los entiendo y cuáles todavía por ahí le fallo. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando con él antes de que se acabe su formación profesional. Bueno, la formación dentro de la carrera o de la materia, ¿sí? Esa es como una parte para dar el cierre a sensibilización e iniciar la próxima semana con los reactivos, darle una pequeña repasada. De todas maneras, en el canal ya tenemos cómo montar un examen en aula virtual, porque había profesores que preguntaban cómo lo montamos. Hay algunos apoyos para la elaboración de reactivos. Les vamos a mandar un instrumento que hicimos ahorita que estamos en contingencia, que no sé si les llegó a ustedes o no, para la elaboración de instrumentos. También se los hicimos y traer rúbricas, que ese es un tema que no es del taller, pero que también viene por ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna cuestión que hay que ver? Creo que todo bien, maestro. Okay. Todo bien, también. ¿Quiénes? Aquí hay, déjenme, permítanme. Ya algunos vieron que es una bronquísima desaleatorizar un examen, ¿sí? O sea, pero es un show tremendo. Inclusive esa forma que yo les comentaba en el video de cómo desaleatorizar es la forma, sin meternos en programación en sistemas, más fácil que hemos encontrado. ¿Por qué? Porque la primera vez que desaleatorizamos un examen, nos metíamos a todos los reactivos uno por uno. Entonces nos podemos tardar en codificar una misma prueba más de 3 semanas. ¿Sí? En este caso, todos tienen su base. Ya me comentaron que algunos ya inclusive ya pudieron procesarla en JMetric, pero no sé si alguno diga, ¿sabes qué? Yo no tengo mi base, o me comentaste que, por ejemplo, en el económico, que yo sí tengo bases de ellos, se las podría pasar para que trabajaran ellos. ¿A quienes les falta una base para poderles crear una y ponerla en el grupo o mandárselas directamente, que podamos hacer un ejercicio en este aspecto? Yo, por favor. La maestra Dulce. A la Por maestra favor. Helen. Yo sí hice el ejercicio que te comenté, Ajá. pero como que siento que me quedó muy cortito. Así dice, bueno, eran 10 preguntas, pero solo puedo jugar con 3, y luego Sí, queda pues, muy las de cortito. unas eran 4 y unas eran 2, y luego casi todos salieron bien, además. Ok. Entonces, a lo mejor si me pasas un ejercicio más completo, puedo aprovechar más el curso. Perfecto. También Entonces, lo agradecería. Diego, yo tampoco tengo. Raquel, maestra Raquel, sí. Sí. Diego, yo tampoco, soy Laura. También creo que ya habíamos hablado por correo, ¿te acuerdas? Sí. Que le decía que ya se la Ya la tengo en el aula virtual, Ajá. pero no he podido, porque sí está todo aleatorizado. Entonces, Sí, eso, no, la verdad que sí, ando en lío. La mera verdad, para desaleatorizar una base así de una tareita, sí te puede llevar días de trabajo. De haber sabido, Y mira está que no muy le pongo esa opción. Sí, es que parece sencilla hacer la opción, pero realmente cuando quieres analizar y no se puede desaleatorizar dentro del sistema, es una cosa tan caótica que créanme que nosotros la hemos sufrido por esa parte, pero bastante. Entonces, sí, yo les mando un correo, maestras, maestro, con una base de ejemplo. Inclusive ponemos otra base por ahí en el grupo, en trabajo colegiado, por si alguien quiere trabajar con ella. Yo creo que con unos 30 casos, de unas 50 preguntas, lo vemos para que vean cómo sale la corrida. Muchas gracias. Perfecto, Perdón, maestro, ¿nos lo compartirías a todos? Se lo mando ¿Eso? directamente, una base para que trabajen las maestras, el maestro Lenny también, y otra base, o sea, como 2 bases ejemplo, pero esa va a estar directamente en trabajo colegiado. ¿Sí? Ah, Si alguien ok. dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar sobre esa, vámonos. ¿Sí? Para que ya... Si me pudieras compartir una también, Jorge Sí. Silva, por favor, porque Claro. mira, ahorita tenemos muchas actividades y la verdad es que sí, invertirle tiempo, pues sí nos complica ahorita la existencia, ¿no? Tenemos ahorita varios pendientes aquí en Sí, la claro carrera. que sí. Por favor.
Pues de hecho ya vieron cuál es lo más fuerte de entrar a analizar, tener nuestra basecita lista. Después de esto se nos va rapidísimo con el JMetric, inclusive formulado en Excel, nada más pones las formulitas en automático y todo sale, ¿sí? ¿Qué nos falta ver? Además de correr esos análisis por quien no lo haya hecho, etcétera. Maestra María, dígame. Bueno, no sé si haya restricción, Diego. En mi caso, mi cuestionario me quedó, mi base de datos me quedó con 20 alumnos, que son los que participaron en el examen con 10 preguntas. ¿Puedo seguir trabajando con esa o me sugieres que me cambie a lo que tú envías? De hecho, maestra, le va a pasar una cosa muy directa. Como son muy poquitos ítems, la confiabilidad de la Sí. prueba se va a ir bajísima, aunque la prueba empiece a puntuar. Entonces, podemos trabajar las dos. En primera, una base de ejemplo un poquito más grande para que veamos esas diferencias, pero también su base, porque su base va a estar también bastante sencilla cada 5% es un alumno. Entonces podemos medir realmente cuántos alumnos uno de 20 está yéndose por este lado, uno de 15 de 20 se están yendo por este lado. También esa parte de ejemplificar a dónde estamos es muy fácil con esos reactivos que usted tiene. Sí, más que todo porque me costó mucho desaleatorizarla y ya la quiero. Sí, si usted la tiene, inclusive me la puede mandar la base de datos para checar. Perfecto. Y si ya lo metió en corrida, vamos a ver cómo salió la corrida para tratar también de ejemplificarlo. Porque de repente tener un ejemplo que salga de la nada vas a decir, ¿y esto qué significa? Es más fácil con tu prueba verlo porque ya te sabes qué significa para ti todo esto. Ok. Bueno, entonces la puedo subir ahí en el trabajo colegiado, en donde dice los avances, subo mi basecita de datos para que me des tu opinión, por favor. Claro que Gracias. sí. Gracias. Aquí tenemos manitas levantadas, ¿sí, verdad? ¿O no teníamos por aquí mensajes? ¿No va? Maestro Sergio, adelante. Perdón, buenas tardes a todos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo de alumnos recomendable para tener una base de datos eficiente? Yo traigo alrededor de 38 o 40 alumnos por grupo. Es perfecto ese número. ¿Sí? A partir de estas pruebas, les diré que en la teoría tendríamos que correrlos con un número bastante grande. ¿Sí? De hecho, va a tener ciertas implicaciones, algunos índices. ¿Por qué? Porque no llegamos a un mínimo por el tamaño del grupo. Pero cuando hacemos estos análisis, sí se vuelve bastante fructífero o nos da mucha retroalimentación de por dónde vamos, ¿sí? Porque es muy difícil que ciertos grupos de ciertas carreras lleguen a tener grupos que pasen de 38 a 100, ¿sí? Pero el número que usted maneja está bastante bien. De hecho, en el caso de la maestra María, lo que pasa es que son 20 alumnos que sí podemos empezar a ver la base. La bronca ahí que es nada más 10 preguntas, ¿sí? Ahí se va a mover un poquito la confiabilidad, pero por ítem sí vamos a poder ver muchas cuestiones interesantes. Una pregunta más. Considerando que, por ejemplo, el semestre, no el pasado, el anterior, tuve la misma materia en dos grupos diferentes. Pudiera juntar, en los dos casos utilicé el mismo examen. Aleatorizado, que ya me metí en la bronca, pero bueno, pudiera utilizar, en este caso, los 80 datos para evaluar el test. Prueba. ¿La prueba? Como se supondría que es la población muy similar a, se puede hacer para ver cómo nos estamos encaminando. Sin embargo, aquí podemos inclusive hacer dos análisis, correr el análisis completo y el por grupo para ver diferencias, ¿sí? Porque las va a ver, este tipo de pruebas lo que tienen es que como se aplican o se analizan sobre un mismo grupo y no sobre grupos diferentes, va a ver que se encuentran muchas diferencias entre los grupos, pero como las poblaciones son similares, la diferencia no va a ser mucha,
¿sí? Pero vamos a encontrar tanto el análisis de dificultad como diferencias entre grupos, que también es interesante. Gracias. Por aquí queda algo más, algo más. A ver, permítanme tantitito. Listo. Otro de los, no, ninguna manita, ok. Otro de los temas que nos falta ver, ya que tienen todos, su prueba, su análisis hecho, su corrida, es saber qué de esto que nos sirve, ¿sí? Déjenme pasarles por aquí una imagen para ver si se puede ejemplificar un poquito más. Déjenme abrirla. Ahorita me voy a meter en muchos datos, pero a ver si podemos captarle la idea. De todas maneras, lo tenemos que grabar para que sea más fácil para todos el análisis. Tenemos aquí una imagen, ¿ya la alcanzan a ver todos? Para esta prueba, es una prueba X, es una prueba Y. Todos los reactivos los calibramos que fuera la respuesta correcta, la letra A. ¿Sí? Y aquí podemos empezar a ver cuestiones que van más allá de solamente el índice de dificultad que nos muestra el J-Metric, sino qué índice nos muestra cada opción del reactivo. Y sin ver el reactivo, es la parte que les digo que la sensibilización con el que elaboró el ítem es muy importante porque no estamos hablando sobre un desempeño deficiente, un excelente desempeño. Estamos hablando que por algo salió así, pero todo nos brinda bastante información. Si vemos esta prueba de distractores que también les vamos a crear, clasificamos aquí los ítems donde todos los alumnos se dispersan entre todas las opciones, está en verde. Donde se ve rosita muy clarito, significa que 3 opciones sirvieron y una no. Entre más el rosa un poquito más fuerte, significa que es una pregunta dicotómica. Tú tienes N opciones, en este caso 4, pero realmente solo 2 funcionaron. Y hay una que es la roja, donde nos dice, nada más sirvió una respuesta correcta o un distractor correcto. Ninguna de las más opciones sirvió. Y podemos empezar a ver qué es lo que pasa en cada una de ellas. Porque es importante hacerlo. Si vemos el reactivo 1 que aparece en verde, van a ver que dice punto 2857. Según los criterios que estábamos comentando, realmente es un ítem que pasa, pero es un ítem difícil. Sin embargo, empezamos a explorar las opciones y encontramos que la respuesta C, casi la mitad de los alumnos lo contestaron. Entonces, ¿qué nos está diciendo este reactivo a simple vista, sin verlo en los puros números? Puede ser una que hayamos programado mal la respuesta. Entonces, estamos dándole X al estudiante cuando realmente está en lo correcto. Otra de las lecturas que puede ser es que los estemos confundiendo o el estudiante mismo se esté confundiendo con uno u otro tema, ¿sí? Y no le queda tan clarificado, tan a profundidad cuál es la diferencia entre uno u otro factor. Aquí, por ejemplo, en el R2 es .96. O sea, de cada 20 alumnos, 19 nos dijeron que esa era la respuesta correcta. En este caso, ¿qué podemos interpretar? Pues que, o la pregunta, en esencia, lo que tenemos que ver es que la pregunta no descarte por sí mismo o dé la respuesta por sí mismo y más bien buscar si el tema queda correcto para ellos. O sea, ya lo analizaron ellos a profundidad, el ítem no tendría ninguna bronca. ¿Por qué? Porque está leyendo que el estudiante ya sabe del tema, ya lo comprende, ya lo domina y eso es lo importante. Este tipo de cuestiones son a las que queremos llegar con el análisis. Digo, ahorita es un mundo de números, pero van a ver cómo con su prueba nos va a quedar claro. ¿Por qué les digo que con su prueba? Porque aquí no conocemos el reactivo para analizarlo, ¿sí? Pero tú sí sabes en tu prueba cuál es el reactivo 1, cuál es el reactivo 2, cuál es el reactivo 3 y podrías llegar a hacer ese análisis. ¿Por qué salió una respuesta diferente en el R1? 1.
nos estamos confundiendo como estudiantes. 2, estamos haciendo un reactivo que confunda. O 3, simplemente se pasó la onda en el aula virtual y se puntúa la respuesta C como correcta y no la A, ¿sí? O como en el reactivo 2, es un tema que ya dominaron en mi clase. O sea, ese reactivo, aunque sea muy fácil, nos está diciendo que el chico, la chica, el estudiante comprende completamente el tema. De la otra manera, evitar saber que el ítem ya está mucho más allá. Él ya pasó ese tema, es muy fácil para él y no tendríamos que explorar tanta facilidad. Eso también podemos leerlo. Déjenme quitar esta, regresar a las camaritas. Y la maestra Raquel por aquí tenía un comentario. Maestra Raquel, adelante. Sí, Diego, era respecto a la información que tenías en la presentación ahorita. Ajá. Si el número que dices del 40%, que casi el 40%, Sí. aunque la respuesta está incorrecta, el 40% respondió, o sea, o dio selección de esa respuesta. Aquí no será lo que comentó la maestra, que se pasan la información y deciden que esa sería la respuesta, aunque no le atinaron. No sería lo correcto. En este caso podría ser, sí podría ser el tema, porque no es el pensamiento individual, sino el colectivo el que está ahí sumándose por ahí, ¿sí? O sea, sabemos que en el caso que mostró la maestra, la prueba tiene una implicación muy fuerte de que sabemos que las respuestas se replicaron entre los alumnos. Ya no tendríamos una respuesta del alumno per se, sino de manera colectiva. Y si de manera colectiva están diciéndonos que fue la C, es porque o les queda más convencido que es ese tema, ya sea porque realmente se está confundiendo el tema, o porque el reactivo puede ser que le pusimos la respuesta correcta, como una respuesta incorrecta como la correcta, y por eso nos sale así. Cualquiera de esas cuestiones podría ser, pero estos números los que nos indican es, chécalo, pero ya vamos con esa mira. No vamos con la mira de decir, ay, me quedó bien o me quedó mal el reactivo, sino vamos con la mira de decir, ok, este reactivo me dice algo de A y me dice algo de C. Vamos a leer, ¿sí? Y a partir de ahí ya nosotros podemos ver qué opciones nos salieron, qué cuestiones nos está implicando ello, ¿sí? Nos está dando una orientación del por qué sí, por qué no. Si el reactivo realmente la respuesta es A y todos se van a C, yo sabría como elaborador qué tema o qué definición o qué cuestión estoy tratando en C. Y ahora sí, ¿por qué mis alumnos se están yendo por C? Para poderlo tratar, para tratar de reforzarlos, porque obviamente la prueba la aplicamos por algo. ¿Sí? No nada más es obtener un número, sino también es decir, ok, yo te aplico una prueba porque quiero ver tu avance, cómo vas con la materia, cómo vamos con los objetivos de la asignatura, ¿sí? Y si tengo esa información, aunque no pueda volver a ver el tema, por la carga, por el tiempo, por X o por Y, le puedo dar esa orientación de decirte, ¿sabes qué? Todavía se te confunden estas cuestiones, o checo que en el grupo todavía hay unas confusiones. Trabajen en ellas, ¿sí? Pero ya con nombre y apellido, trabajen en este tema, en esta cuestión, en estos análisis, para que ellos no solamente pasen una materia con un 6, con un 7, con un 8, con un 9, con un X, sino que sepan, ok, yo saqué X, pero de ese X, ¿qué me faltó para llegar al 100? ¿Sí? Y esa parte es muy importante de lo que nos pueden llegar a mostrar esta información numérica. Perdón, por ejemplo, estoy, pensando en utilidades para esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un índice de las materias más reprobadas, porque estadística es clienta, ¿no? Y por decir, nosotros en un dado momento podríamos pedir a ver, maestro de estadística o departamento de estadística, mándenos este informe y podemos ir detectando, caray, en estas preguntas está ocurriendo todo esto que tú dices, ¿no? Mira, estas preguntas causan confusión, estas preguntas, puede ser este problema, ¿no? Y eso nos puede ayudar a decir, oye, estos exámenes, ajustalos
y podemos bajar el índice de reprobación por estas cuestiones técnicas, ¿no? La materia es difícil per se, pero pues si además se le agregan estas cosas, pues es más reprobatorio. Inclusive nos dicen mucho de decir, imagínate que vámonos a la estadística básica, la estadística inicial. Toda la tendencia central la conocen, pero pasamos a dispersión y todos se hacen pelotas, ¿sí? Y los ítems me dicen, me estoy haciendo pelotas. Y seguimos así la materia con otro tipo de temáticas. Y hablamos de linealidad, correlación, etcétera, pero el alumno se quedó en temas más básicos. Entonces nos sirve para dar ese refuerzo, para decirle igual como una evidencia, ¿sabes qué, departamento de estadística? Lo que hemos chocado es que los chicos se quedan no en estadística como materia, sino en estas temáticas. ¿Qué puede ser? Puede ser que estemos haciendo un examen para confundirlos más que para saber cómo van avanzando. Puede ser que los temas no estén quedando claros y ya sea que ellos puedan, en ese sentido, hacer un fortalecimiento del tema o le cambien a una estructura que al alumno no le está haciendo clic. Pasa mucho en las materias, pasa mucho en matemáticas, que el proceso matemático lo conocen, pero el lenguaje que se maneja, ¿no? Entonces dices, ¿a qué te refieres con? ¿Sí? No entiendo el lenguaje que estés manejando más allá del matemática. Entonces, eso puede ser que nos esté confundiendo. También sirve para eso, maestro. Muy bien, gracias. No, al contrario. Maestros, no sé si queda alguna duda hasta el momento. ¿Algún tema? Recuerden, se supone que Zoom me aplicó que iba a ser ilimitado para esta sesión. Si se vota, pues ya sabemos que es el mismo link de entrada, porque creo que no me ha salido ahí lo de los minutos, pero ya estamos llegando a los minutos. Por si se vota, sabemos que otra vez si queda algún tema por ahí pendiente. Sabemos esto que les mostré de interpretar distractores. Sí les voy a hacer un video para que quede más claro, más aperturado, y que lo puedan aplicar a su propia prueba, ¿sí? Porque ver números y sin ver de qué prueba se trata, creo que puede llegar a confundir más. Y otro de los temas que nos falta es simplemente uno muy sencillo para escalar sus puntuaciones, ¿sí? Es decir, si tengo 50 reactivos, ¿qué puntaje tengo? Lo quiero dar en una escala de 0 a 50, la quiero dar en una escala de 0 a 100, quiero hacer una escala de 700 a 1300 puntos, quiero hacer una escala de 80 a 140 puntos, porque muchas veces nos sirve ese escalado. Aprender a hacerlo en Excel va a ser muy, muy, muy sencillo. Y otra de las cuestiones que se mencionaban era por qué eliminamos un reactivo, por qué si el reactivo es muy difícil lo quitamos, por qué si el reactivo es muy fácil lo quitamos. En esencia, nos funciona muy bien para decir, realmente es el estudiante el que está sacando esa calificación o el ítem te llevó a ello. Y si el ítem te llevó a ello, está más allá del estudiante. O sea, no es un error del estudiante, es un error quizás de planteamiento del reactivo. Y en esa cuestión, ¿por qué sacamos el reactivo y cómo remediamos la calificación? También recuerden que aquí no nada más es darles, o sea, no, el objetivo no es solamente aplicar un examen, sacar los reactivos que están malos y dar una calificación diciendo a estos reactivos no funcionaron para la prueba y hacer una nueva escala. Esa podría ser un objetivo muy fácil, pero aquí lo que nos interesa también es decir, ¿qué pasó con los reactivos que no están funcionando? ¿Sí? Para que nos pueda dar la pauta como docentes de me confundo con el tema, el estudiante se confunde con el tema, el estudiante ya comprende completamente el tema, lo domina, etcétera. Para eso es que sacamos todos estos números. No sé si queda alguna pregunta. Maestra Gabriela, por ahí. Sí, esto que comentas es algo que más bien se hace en pilotaje, ¿no? Porque si ya ha aplicado el examen con el estudiante que tenía entendido que ese era el examen y sobre eso se le iba a evaluar, si el examen estuvo fácil porque tú no lo planificaste bien y después eliminas algunos reactivos y eso modifica su calificación, sí, o sea, no sé, me parece que podría no ser como que tan justo porque obedece a una incorrecta planificación tuya, pero si lo hiciste en pilotaje y te das cuenta, o sea,
tomas una prueba como piloto y es cuando miras eso, pues ahí creo que sí vale hacer estos cambios, pero no sé qué opines o qué opinen los demás. Sí, de hecho, cuando hacemos pruebas de máximo esfuerzo, de máximo rendimiento, de ingreso, etcétera, lo que se pretende es que primero se pilotee. Pero en esencia, cuando una prueba se aplica y se tiene que reescalar, el alumno no se ve demeritada su calificación. ¿Por qué? Porque el reactivo no cuenta, pero no le cuenta como un 0, sino o eliminamos eso y puntuamos sobre menor cantidad de ítems, o le damos al estudiante una respuesta como correcta. Pero en este sentido, como lo menciona maestra, si lo hacemos como una prueba que sirve para tomar una medida fuerte, es decir, imaginemos ingreso a la universidad, ingreso a un posgrado, sí tenemos que llevar un examen estandarizado y ahí sí tendríamos que llevar de preferencia el pilotaje, que de hecho una de las maneras más fácil es la prueba que voy a aplicar el siguiente año, la aplico con la población que apenas va a salir. Esa es una típica. Y nos evitamos muchas bronquitas de que los ítems no estén corriendo. Pero obviamente esta parte de analizarlos bajo estos índices es exámenes que ya hemos aplicado y que nos digan, ok, qué temas no me quedan tan comprendidos y que pueda seguir trabajando con el estudiante. Y con el tiempo va a ver que ítems que no funcionaron en un semestre anterior ya fueron reemplazados o ya van a funcionar para lo que se supone que deberían de estar midiendo el próximo semestre. Gracias. No sé si queda alguna duda aquí, porque creo que sí es mucha la información que hemos mandado para el análisis, que quieran comentarnos para también trabajarlo. Obviamente esta semana acabamos de trabajar los videos y los apoyos para la interpretación, y la siguiente semana es cuando volvemos a dar algunos tips para la elaboración de reactivos. Entonces no sé si queda alguna duda, maestros, o si ya los aburrí. Maestra María, sí, adelante. Entonces, básicamente en esta semana, digamos, como para quedar al corriente, sería, una vez que tengas ya la base de datos, hacer la parte de la interpretación y ya con eso cerramos, digamos, esta semana. Exactamente. Okay. Les voy a mandar por ahí algunos apoyos más para la interpretación, para que nos dé más sentido. O sea, ya tenemos como algunos sentidos, vamos a bajarlo a cada examen y que nos dé sentido de los temas. Y que usted pueda decir, ¿sabes qué? Ah, sí es cierto, este reactivo, lo que quiso medir es esto, pero yo pregunté otra cosa, ¿sí? A eso queremos llegar, para que realmente sea benéfico más allá de una puntuación, o llegar a una puntuación. Gracias, maestra. Fíjate, dígame. En mi caso, como la maestra Gabriela comentaba, de repente yo me quedé un poquito en la idea de cómo me puede apoyar hacer la evaluación de un cuestionario que yo ya realicé. Y de repente dije, pues creo que me va a ayudar a hacerlo para la siguiente sesión que tenga con este mismo grupo, porque de entrada esa parte de pilotaje se me hace como para otro tipo de pruebas que ustedes comentan, y que bueno, en mi caso pues yo no hago las pruebas para entrar a una universidad o con todo ese grupo de personas, sino poniéndolo un poquito más simple a lo que es mi trabajo diario y cotidiano con los chicos. Entonces obviamente tengo un grupo que generalmente cada semestre o cada 2 semestres voy repitiendo esa materia, entonces se va puliendo esa herramienta, y que me va ayudando también, que a lo mejor en un sentido estricto para el que se está llevando en línea, el que está haciéndose el trabajo en línea, y veo que una respuesta, pues casi todos la tuvieran mal, pues igual a lo mejor hasta la anulo y con todo el dolor de mi corazón les tengo que decir a los muchachos me equivoqué o no la supe redactar, o si ese fuera el caso, ¿no? Exactamente, nos sirve mucho para este sentido. Ya aplicamos una prueba, inclusive el año pasado, este semestre, y vamos a aplicarla el próximo. Ya con la información tenemos para pulir esa prueba y empezar a pulir también nuestras otras pruebas y llegar a lo que tenemos que llegar. Y cuando lleguemos con una generación, ya sé qué puntos de las pruebas anteriores me están diciendo que tengo que reforzar un tema.
Y yo ya apliqué ese refuerzo para la nueva generación. Ya no me espero a un puntaje, sino que ya me brindó esa información. Gracias. Gracias, maestra. No queda ninguna duda hasta el momento. Entonces, esperamos la base de datos. Sí, la base de datos se las preparo y la subo hoy mismo. Entonces, yo creo que en 1 hora ya la tienen ahí en el trabajo colegiado. Y para quien la pidió, se la mando también a su correo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto. Igual, cualquier cosa que se atore, que vamos trabajando, la pueden subir al foro, mandarnos un correíto para poderles apoyar. De acuerdo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.